Creo que no. primero al Museo Ana Frank. Seguramente tengamos que esperar unos minutos, la visita empieza a 10:30.
Seguramente nos separen en dos grupos, no sabemos cuáles, pero siempre se hace la visita separados en dos grupos. Lo que les pedimos obviamente es respeto, escuchar a las guías que nos van a ir llevando por el museo y dentro de lo posible tratar de pensar, relacionar y participar con todo lo que trabajamos en el área, ¿sí? Cuando terminemos ahí, que van a ser aproximadamente 12:30, vamos a volver a subir al micro y nos vamos a ir a la iglesia de San Patricio, donde nos están esperando, para también tener una charla y compartir algo a la hora del almuerzo. Así que más que nada es... Si me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. ¿Qué música Ser Flower, se terminó. ¿Por qué nos grabamos mientras bajamos? Ay, no, vuelta a la cámara y dice que sos Vani YouTube. Con el coso este, llegamos a Bariloche. Ve, venite a Bariloche, al cerro que te dan. Boluda, no me agarres, estúpida. Eso va a salir en el... Venite a Bariloche, Tipo, cortalo ahí, dale, yo te lo corto con la mano. Ahí va. Dale. Pará, boluda. Gato. Esto es genial. Acá pasa una masacre. Vos después le vas a sacar el sonido, ¿no? Claro, amigo, claro. Sí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Te vas a una foto? ¿Te vas a una foto con los pibes? Muchas gracias. Así brevemente de la vida de Ana Frank. Ana Frank, Holanda. 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 ¿Qué más? Con día de luna sí. Era judía. Bien, ¿qué más? Estuvo con ella en la parte de atrás, que estuvo con ella en la parte de atrás. Sí, trabajo. Toda la fábrica, así que trabajas acá. ¿Qué más? Nació en Polonia, en realidad. No, ¿dónde nació? ¿Qué más? ¿Durante qué contexto vivió? Bien. Italia romana.
No. Imagínense. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Algo muy breve, ¿no? Alemania quería... 10 millones muertos. La uno, Mataron a 10 millones. 4 millones. ¿4? Para. Holocausto. ¿Qué más? Alemania quería expandirse por toda Europa. El nazismo, guerra, estamos hablando de la Segunda Guerra, ¿no? O sea, hubo como, paralelamente se fueron dando dos cuestiones muy importantes. Por un lado estaba sucediendo la guerra, pero antes ya había empezado otro proceso que va a culminar en lo que dijeron. Entonces, sobre Ana dijeron, hola, bueno, que nació en Alemania, que se escondió en Holanda con su familia, en lo que va a ser la fábrica donde en realidad trabaja Otto, que era su papá. ¿Qué más saben? ¿Saben cómo termina la historia? ¿Cómo? ¿Cómo se murió Candice? Muy bien. Bueno, bien, está bien. Es importante que esto, que sepamos el final, esto no es ficción, sucedió, esa es la historia. Ya van a ver un poco cómo está orientada la visita y qué es lo que nos importa que ustedes se lleven, porque queremos que se lleven más de lo que con lo que vinieron. Ahora vamos a ver un video que se llama La corta vida de Ana Frank. A ver, en el video hay imágenes, hay testimonios, bueno, diferentes como documentos de la época y demás. La verdad que la idea es que nadie se va a tomar prueba después, se vengo a decir ella. Sí que no van a tomar prueba. No nosotros, no nosotros, pero los invito a que cada uno pueda registrar y sacar algún dato curioso, algo que no sabían, algo que de verdad les llama la atención, algo que después se queden con esa pregunta y por ahí los puedo acompañar durante el recorrido, ¿sí? Bien. Espero que sí, porque en lo que escribo puedo plasmar todo. Mis pensamientos, mis ideales y mis fantasías. Esto lo escribió Ana Frank durante la Segunda Guerra Mundial en su vida. Después de la guerra su diario se editó en forma de libro. El libro se hizo tan famoso que ese texto puede leerse hoy día en la fachada de la escuela a la que asistía. Un año después de haber escrito esto, Ana fue asesinada solo por el hecho de ser judía. La vida de Ana fue muy corta, nada más que 15 años. Ana Frank no era la única alumna judía de su clase. 15 de sus compañeros podrían contarnos historias sobre clandestinidad, arrestos, hambre, enfermedad o muerte. La historia de Ana la conocemos muy bien, porque ella misma la escribió en su diario. Espero poder confiártelo todo, como aún no he podido hacer con nadie. Y espero que seas para mí un gran apoyo. Ana Frank, 12 de junio de 1942. Comenzó a escribir en su diario el día en que cumplía 13 años. La mayor parte la escribió en la casa donde estuvo escondida más de 2 años. Esa casa todavía existe. Ahora es un museo. La casa de Ana Frank. Gente de todo el mundo quiere verla, pues allí se expone el diario de Ana. Ana Frank nació el 12 de junio de 1929. Su hermana Margot es 3 años mayor que ella. Edith, su madre, se ocupa de la casa. Otto, su padre, trabaja en un banco. Viven en Alemania, en Frankfurt del Meno, una antigua y gran ciudad. Los padres de Ana son judíos alemanes. A veces van a la sinagoga. Ana y Margot juegan mucho con los niños del barrio. No se preocupan por nada. En 1933, un partido antisemita llega al poder en Alemania. Un partido que odia a los judíos. Su jefe es Adolfo Hitler. El partido se llama Einstein y a sus miembros les llaman nazis. Alemania es un país pobre. Hitler ha prometido sacar nuevamente a flote a la nación. Él piensa que los alemanes deben estar orgullosos de su patria. Según él, necesitan un líder fuerte y deben unirse ya que están amenazados por enemigos. Según los nazis, esos enemigos son sobre todo los judíos. De muchas maneras divulgan que los judíos son peligrosos. Durante muchos siglos, los judíos han cargado con la culpa de problemas ajenos.
Esto hace que muchos alemanes crean más fácilmente a Hitler. Los nazis ponen inmediatamente mano a la obra. Arrestan a quienes piensan de otra manera y les encierran en campos. Queman libros de escritores judíos y de enemigos políticos. Anuncian medidas antijudías. Despiden de sus empleos a maestros y funcionarios judíos. En las escuelas los niños judíos deben sentarse aparte. Discriminan también a minusválidos, gitanos y homosexuales. Los nazis impiden que la gente compre en tiendas de judíos. Los nazis están en todas partes. El asunto se pone peligroso para los judíos. Los padres de Anna ya no quieren vivir en Alemania y deciden marcharse. Otto Frank sale a buscar trabajo y ve la oportunidad de montar una empresa en Holanda. Así llega la familia Frank a Ámsterdam. Anna tiene casi 5 años. Su casa está en un barrio nuevo de Ámsterdam y muy pronto se siente allí en casa. Va a la escuela y aprende holandés. Tiene amigas holandesas y alemanas, pues ella no es la única refugiada judía del barrio. A veces Anna acompaña a su padre al trabajo. La empresa de Otto Frank se llama Opekta. Este es un producto para hacer mermelada. Otto filma un corto para promocionar su empresa. Milfis, una empleada de Otto, demuestra en él cómo hacer mermelada con Opekta. Otto trabaja duro y está poco en casa. La madre de Anna echa de menos al niño. Escribe mucho a su familia y amigos. Quiere volver a Alemania, algo que no puede ser ya que allí se discrimina cada vez más a los judíos. Los judíos ya no pueden ser propietarios de empresas. No pueden casarse con personas no judías. En realidad los nazis quieren solo una cosa, que los judíos desaparezcan. En 1938, durante la noche de los cristales rotos, en toda Alemania destruyen e incendian sinagogas y tiendas judías. Golpean y arrestan a muchos judíos. Muchos judíos huyen, si pueden, ya que no en todos sitios les permiten la entrada. La abuela de Anna viaja a Holanda. Tiene 73 años. Todos creen estar a salvo. Hitler y los nazis quieren apoderarse de toda Europa. Fabrican cada vez más armas. En 1939, Alemania invade Polonia. Which had been saved by, I should say, America. It took me a very long time to read it. And I must say, I was very much surprised about deep thoughts I had. Her seriousness, especially her self-criticism. It was quite a different Anna I had known as my daughter. She never really showed this kind of inner feeling. She talked about many things, she criticized many things, but what really her feelings were, I only could see from the diary. Soy Victoria, soy guía de acá. Me van a seguir ahora porque nos vamos a ir a la primera sala y ahí vamos a empezar a charlar. Pero antes que nada, ¿algún comentario sobre el video que quieran hacer o reflexión? Muy bueno. Muy bueno. Me parece. Esperen un cachito.
pasando? ¿Puedo sentar? Se puede sentar en el piso y yo prefiero que se sienten en el piso. Capaz no me escucharon. Me llamo Victoria, soy guía del museo. Van a estar conmigo en esta parte, en el resto. Un poco para romper el hielo. Los veo muy emocionados, así que asumo que van a participar. Asumo que no van a faltar el respeto tampoco. Y si quieren contarme de dónde vienen, por qué vienen, cuántos años tienen. 17 tienen, son re grandes. ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde? De Castelar. Son vecinos de Birmingham, de soy yo. Me gusta mucho los grupos que son del pueblo. Más esos vecinos. ¿Y qué saben de Ana? ¿Por qué vienen acá? No, asumo que no es que se levantaron en la escuela hoy y dijeron que subimos al micro y venimos al centro de Ana Frank. ¿Cuál es el objetivo de la visita? ¿Qué saben? Leímos el diario en inglés con el profe. Claro, leímos el diario. Son la profe de inglés. Están trabajando. Listo. Bueno, entonces arrancamos. En primera instancia les explico cómo está diseñada la sala. Van a ver que la parte de arriba es todo contexto de Alemania y de la Segunda Guerra Mundial. Y la parte de abajo es todo lo que tiene que ver con la familia Frank, ¿sí? Pero para empezar a pensar sobre la familia Frank y lo que va a pasar después, vamos a tener que volvernos un par de años antes, es decir, a finales de la Primera Guerra Mundial. Asumo que ya lo habrán visto en la escuela, pero modo de repaso, la Primera Guerra Mundial tiene lugar entre 1914 y 1918, es el primer conflicto a escalas mundiales, no solamente porque involucra a Europa, sino porque en ese momento tenemos la etapa de los grandes imperios, es decir, tenemos colonias en África, tenemos colonias en Asia, está Estados Unidos también participando, y los latinoamericanos estamos ahí. Participamos, no participamos, somos neutrales, no somos neutrales, pero es un poco por eso. Bien, a mí me gusta arrancar por esta foto siempre, porque en esta foto está Otto Frank, uno de sus hermanos. Otto es el papá de Ana, sabrán. No está de más reponerlo por si alguno quedó colgado ahí y todavía no se puso al día con el diario. Pero Otto, judíos, también de novio, iban a combatir en la Primera Guerra Mundial. Este dato es súper importante. La mamá de Otto, abuela de Ana, va a actuar como enfermera. Y Alemania va a ser una de las grandes perdedoras, ¿por qué no la gran perdedora de la Primera Guerra Mundial? Me gusta mucho hablar de ganadores y perdedores, pero no se me ocurre otro término. Y las potencias máximas de este momento, que van a ser Reino Unido, Francia y Estados Unidos, le van a imponer un par de condiciones a través del Tratado de Versalles. Yo les destaco tres, tienen un montón más, pero las tres más importantes, a mi opinión, y que siempre digo, son la compensación económica que ellos establecen que Alemania debe darles, el achicamiento del ejército que Alemania debe hacer, es decir, tener como un ejército de decoración, y sacarle sus colonias, que imagínense que en la etapa de los imperios no tener colonias no ser nadie, además de que se divide el imperio alemán. Una vergüenza absoluta para los alemanes, que además de todo esto va a generar, con los gastos que implica una guerra, más todo esto va a generar una super crisis económica, donde podemos imaginar que para los padres es más conveniente darle los fajos de billete a los hijos que comprarles un juguete, ¿no? Bien, si tienen, me olvidé decirlo, siempre me olvido decir esto, pero si tienen alguna pregunta levanten la mano y me preguntan si no entendieron algo porque voy muy rápido y lo mismo. En el año 24, Hitler va a intentar hacer su primer golpe de estado. Hitler es austríaco, el principal. Hitler combatió en la Primera Guerra Mundial con Alemania, él fue militar, pero él no tenía planeado dedicarse a tener una carrera militar y quería ser político. Y este primer golpe de Estado no va a llegar a nada, él va a ser condenado a 5 años de prisión, de los cuales va a cumplir entre 6 y 9 meses por buena conducta. Meses que le alcanzan para escribir su famoso libro, Mein Kampf, Mi lucha. Paréntesis, Mi lucha, sabrán, hoy es un libro que está prohibido, no se puede editar y no se puede difundir públicamente por las ideas que profesa, básicamente, donde Hitler va a proponer que los culpables de que se pierda la Primera Guerra Mundial son los judíos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los judíos no combatieron, según él, porque los judíos no se sienten alemanes,
Y es una idea que va a empezar por ahí y después va a ir escalando en la sociedad como vamos a ir viendo en todo el recorrido. Pero esa es como la idea principal que se manifiesta ahí. Mientras tanto, los papás de Ana se van a casar en el 25. Este es un mantel original de la boda de los papás de Ana, Otto y Edith. En el 26 van a ser Margot, la hermana mayor de Ana, y el 12 de junio del 29 van a ser Ana. Esta es una foto el día después de que Ana nació. Y el 29 es otro año súper importante porque es el año donde se... No, perdón que te doy la espalda. No, por favor. Donde se da el crack de la bolsa, es decir, todas las economías mundiales se hunden, entran en crisis. Y si acá hablamos de que la economía ya estaba en crisis, imaginen cuando se hunden todas las economías. Acá la hiperinflación y el desempleo por las nubes. Por eso les muestro esta foto, porque es ilustrativa del desempleo, básicamente porque esta gente está haciendo la fila para postularse para un solo puesto de trabajo en la oficina de empleo, ¿sí? Y nosotros hablamos de este muchacho, ¿no?, que va a tener tanto protagonismo acá. Bueno, este muchacho Hitler ya tenía su partido nazi dando vueltas y había empezado a escalar entre la sociedad y había empezado a tener popularidad. ¿Por qué? Básicamente no solamente por las ideas antisemitas, sino porque, bueno, acá este librito es un programa original del partido nazi, acá están todas las ideas y propuestas, pero entre esas propuestas, se encuentra la de terminar con el desempleo, industrializar, mejorar la calidad de vida de las personas. Y se imaginarán que cuando vos tenés esta cantidad de gente desempleada que se postula para un solo puesto de trabajo y viene alguien que te promete terminar con el desempleo, iba a ganar popularidad. Y otra cosa particular de esta foto, que no es casual, es el graffiti que está acá atrás, ¿sí? Que dice, voten a Hitler, ¿sí? No es un graffiti casual, esta gente va constantemente, sobre todo a una oficina de empleo, y toda esta gente va a ver esto, y muchos van a empezar a interesarse en el programa del partido nazi. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Los veo como muy callados, digo, ¿no entienden nada? Están atentos. Bien. Contarles que en el año 30 el partido nazi se va a postular por primera vez a elecciones. Van a sacar el 18% de los votos, que es un montón para una primera elección. Van a meter un par de diputados en el Parlamento. Y van a empezar a apuntar a otros enemigos, ¿no? Que no solamente van a ser los judíos, sino que también van a ser los socialistas. Y explico por qué. Hasta ese momento en Alemania gobierna, después de la Primera Guerra, y hasta ese momento gobierna el Partido Socialdemócrata. ¿Qué es el Partido Socialdemócrata? Es un partido socialista, pero que cree que se llega al socialismo, es decir, se hace la revolución a través de las urnas, ganando las elecciones, y no como había propuesto Marx al principio, haciendo la revolución armada. Esa es como la gran conclusión del socialismo de este momento, ¿sí? Que se da en una reunión que hacen los socialistas, que es la Segunda Internacional. Esto no se lo tienen que acordar, pero yo se los cuento como dato para que entiendan de dónde salen los socialistas, ¿no? Que estaban los nazis aburridos y otro enemigo más, pero estaban ahí. Bien. Por eso, en esta foto vamos a ver, del año 32, esta movilización contra el partido nazi, donde no solamente van a participar judíos, sino también van a participar muchos socialistas. Bien. Vuelvo, repregunto, ¿hasta acá todo bien? Sí. ¿El partido nazi no era socialista? No. Por más que el partido, sus siglas signifiquen Partido Nacional Socialista Obrero, eso es un poco una fachada, porque no es un partido socialista, sino practica ideas socialistas como terminar con la diferencia de clases y demás, sino que es un partido capitalista, por lo que después va a apuntar cuando llega al gobierno como prácticas de privatización y demás. Es un partido de derecha y además por las ideas que profesa, ¿no? Pero no está a favor del pueblo obrero. Sí, que esté a favor del pueblo obrero no quiere decir que seas, que estés a favor de simplificar todo en una sola clase obrera, que es lo que cree el socialismo. Digamos que acá no hay diferencia, o sea, sí hay diferencia de clases a eso. Y además del condimento de derecha, que es el antisemitismo y la persecución a distintos grupos, entre ellos los socialistas. ¿Otra pregunta?
ser el presidente que le va, en enero del año 30, le va a permitir, y va a elegir a Hitler como canciller. Para quienes no saben qué es un canciller, es el equivalente al primer ministro británico. Es el mismo puesto. Es como un jefe de ministros que toma todas las decisiones. Así que bueno, como dije, el 30 de enero del 33 Hitler asume como canciller y un par de meses después, en abril, va a suceder lo que se llama la quema del Reichstag, que es la quema del Parlamento. ¿Qué pasa en la quema del Parlamento? Ese es su nombre, se quema el Parlamento, pero se van a acusar a los diputados socialistas de haber impulsado este atentado, pero van a ser los mismos nazis quienes lo queman, pero es un poco la excusa que le da Hitler para dar su golpe de estado e iniciar la dictadura nazi en ese momento. Básicamente lo que va a suceder no solamente es que se cierra el Parlamento y va a ser todo hegemonía nazi, sino que se van a empezar a desplegar los mecanismos de exclusión y que después van a terminar en el exterminio de la población judía. ¿Cómo son estos mecanismos? Bueno, el primer paso ya lo hablamos, que fue señalar un culpable, y el segundo paso es empezar a estereotiparlo en la sociedad, empezar a aislarlo, y por eso les muestro esta foto, porque no solamente es un oficial de la SS y uno de la SA, sino lo que importa es el cartel y dónde están pegando ese cartel, ¿sí? Ese cartel lo están pegando en un negocio de ropa judío, y el cartel dice: cuidado alemanes, no le compren a los judíos, ¿sí? Además de que esto va a también calar a nivel cultural, por ejemplo, porque va a haber quema de libros, y podemos pensar que si los enemigos son socialistas van a quemar, no sé, el Capital de Marx. No, por ejemplo, se queman los libros de Albert Einstein, que es judío y es alemán, se queman los libros de Sigmund Freud, que es judío y es austríaco, como Hitler. Pero para que vean, ¿no?, distintos tipos de censura y en distintos ámbitos. ¿Qué pasa con la familia Frank? Por medio que estamos acá por la familia Frank. Bueno, no son ajenos a lo que pasa, si bien son judíos pero no practicantes, empiezan a ver toda esta violencia que se empieza a desplegar desde el Estado y van a decidir mudarse a Ámsterdam para encerrarlos. Primero va Otto, que consigue trabajo como director de una empresa, Opecta, donde se produce la pectina, que es un producto que se necesita para hacer la mermelada. Después va a ir Edith y después va a ir Anna y Margot, que se quedan un tiempo con su abuela. Acá yo siempre les digo que se separan los contextos, porque los Frank van a seguir viviendo una vida muy normal, pero acá en Alemania las cosas se van a intensificar. Bueno, este es un brazalete de verdad. Siempre digo que si después sacan fotos, que lo hagan con respeto, porque es un brazalete nazi y tiene mucha carga simbólica. Bien, ¿y cómo se produce la nazificación de la sociedad? Es decir, que pasemos de esto a gente atacando judíos, por ejemplo. Bueno, van a ser muy importantes las escuelas. Por ejemplo, esta es una escuela de chicas. Va a haber escuela de chicas y escuela de chicos. En la escuela de chicas lo que se va a ponderar es que las chicas sean femeninas, más allá de los contenidos teóricos, pero que sean femeninas, que sean maternales, porque las mujeres tienen dos posibles tareas. Uno, ser madres, es decir, reproducir la raza aria, y dos, ser enfermeras, o sea, hacer tareas de cuidado, que es lo que hacen las enfermeras durante la guerra. ¿Qué hacen los varones? Bueno, los varones lo que hacen es afirmar su virilidad, su masculinidad, hacen más cosas que tienen que ver con lo físico, además de lo teórico, como les dije con las mujeres, porque los varones de hoy son los militares de mañana, ¿sí? ¿Y por qué les digo los varones y las mujeres de hoy son todas estas personas de mañana? Bueno, porque Hitler había tomado la decisión de dejar de cumplir con el Tratado de Versalles, es decir, no pagar la compensación económica, agrandar el ejército y empezar a expandirse, ¿sí? Expandirse en un espacio vital, seguro para la raza aria, ¿sí? Y mientras tanto, la familia Frank, acá está Ana, vivía su vida normal en Ámsterdam. Ana iba a una escuela Montessori. Ustedes no van a una escuela Montessori, ¿no? Ustedes asumo entonces que van a la escuela tradicional, que se sientan al frente, miran al profe. Bueno, acá no. Acá lo que se busca es que el contexto de aprendizaje, es decir, el chico debe aprender, se adapte al niño. Es decir, si el chico se siente cómodo aprendiendo en el piso, va a aprender en el piso. Si el chico se siente cómodo sentado en la mesa, va a estar en la
Y Ana iba ahí porque era muy inquieta, no se adaptaba a la escuela tradicional y demás. Bien, vamos a pasar a algo fundamental, súper importante, que son las leyes de Nuremberg. Son leyes raciales. ¿Sí? Los nazis van a buscar respaldo legal para todo lo que van a hacer. Y por eso hacen estas leyes en el año 35. ¿Qué son las leyes de Nuremberg? ¿Se escucharán ustedes o no? Son leyes que te quitan o te dan derechos según tu origen racial. Es decir, si vos tenés un abuelo judío, sos un cuarto judío. Si tenés dos abuelos, 2 cuartos. Y si tenés 4 de 4, sos judío de pura cepa. Y eso implica que a vos te pueden sacar la ciudadanía por ser judío de pura cepa, porque un alemán no es judío. El alemán es nazi, por eso no se iza la bandera alemana y se iza la bandera nazi, por ejemplo. A cosas que nos pueden parecer absurdas como no andar en bici, no poder ir a la misma heladería que los alemanes y demás. ¿Sí? Obviamente que la población más afectada va a ser la judía. Imaginen que desde el principio hasta el final, o sea, desde el principio de la guerra había 9 millones de judíos y al final hay 3, no se imaginan. Sino que va a haber otras poblaciones que van a ser afectadas, como los homosexuales, las personas con discapacidad, los afrodescendientes, quienes ellos llaman gitanos, que en realidad son los pueblos rom y sinti, y los opositores políticos. ¿Sí? Bien. Y pasamos al año 35 también, porque no pasamos porque estábamos en el año 35. Yo les había contado que en el año 33 veíamos estas cosas, que el objetivo era que esto pase a la sociedad civil. Bueno, ya en el año 35 vamos a encontrar carteles como este que dicen los judíos no son bienvenidos y que no los cuelgan ellos. No es que viene el oficial de la SS y se pone a colgar el cartel. El vecino de la cuadra se levanta, pone el cartel, porque el vecino de la cuadra ya se autopercibe nazi. ¿Sí? Esto ya está completo, es decir, que el alemán es nazi. Gran parte de los alemanes se sienten nazis. Bien, ¿hasta acá? ¿Dudas, preguntas, reflexión, comentario? ¿No? Pueden mirar, así pasamos, se pueden levantar y pueden mirar un cachito. A ver, vamos pasando ya. Bien, nos habíamos quedado en las leyes de Nuremberg. ¿Alguien se acuerda que conté de las leyes de Nuremberg? No. Te quitaban derechos. Ay, ¿quién me está hablando? Vos. No, son un montón y me hablan y no sé a dónde mirar. ¿Cómo me hablan? Te daban, no te los quitaban. Exacto. Bien. Así que bueno, nos quedamos en la nazificación de la sociedad y por eso vamos a pasar a 1938, al 10 de noviembre, que fue después de la noche de los cristales rotos. ¿Qué fue la noche de los cristales rotos? Bueno, yo les conté que ya no era cosa solamente de nazis, de oficiales de la SS y de la SA, sino que hay algo que es la nazificación de la sociedad, que es decir, que hay civiles que ya actúan de la misma forma que los nazis, y eso va a suceder en la noche de los cristales rotos, ¿sí? Va a ser una noche donde van a salir oficiales, militantes nazis, gente que no es nazi, de militancia, y van a quemar sinagogas, van a quemar negocios judíos y van a matar judíos, ¿sí? Para que vean a qué niveles escala tan rápido. Habíamos hablado de que Hitler asumió el poder y hizo el golpe de Estado en el 33 y esto va a pasar en el año 38. ¿Sí? 5 años, es muy corto el tiempo. Bien. También les había hablado, como repusieron los compañeros, sobre las leyes de Nuremberg y una particularidad de las leyes de Nuremberg va a ser que los nazis dicen que uno puede ir caminando por la calle y que se puede dar cuenta quién es judío por solamente verlo de la cara. Y a partir del año 39-40 van a empezar a ser parte de las leyes de Nuremberg el uso obligatorio de la estrella de David por parte de los judíos. Para quien se pregunte si esto es de verdad, si esto lo usa un judío, ¿qué implica ponerse la estrella de David, ponérselo en la campera?
no ponérselo en la campera, ponérselo en el buzo, ponérselo en la remera, porque si uno va por la calle, tiene calor y se saca la campera, se tiene que seguir notando que es judío, ¿sí? Al no poder identificarse uno por la carne. Bien. Como les dije, la familia Frank va a seguir viviendo una vida normal, se van de vacaciones, tiene una vida súper cómoda, pero el panorama mundial va a cambiar en el año 39, en septiembre, cuando los nazis van a invadir Polonia. ¿Sí? Yo les conté recién que los nazis tenían un objetivo de empezar a expandirse, de hacer el Tercer Reich, ¿sí? Y de crear un espacio vital seguro para donde ellos iban a vivir. Me olvidé de contarles que otra de las poblaciones que ellos odian y discriminan son los eslavos, es decir, rusos, polacos, ucranianos, todas las personas que viven en esa zona, y por eso Polonia es como un territorio súper deseado. ¿Qué va a pasar con Polonia? Polonia se va a dividir en dos, ¿sí? Va a quedar una mitad para la Unión Soviética y otra mitad va a quedar para los nazis. Y la invasión de Polonia es un poco el momento donde se dan las advertencias de las otras potencias de declaración de guerra. Uno con el diario del lunes puede pensar, no hacían nada, no veían lo que pasaba, bueno, se sabía, pero imaginen que entre vecinos hay tratados económicos, hay tratados de amistad y demás. Entonces este es como el momento culmine cuando todos empiezan a tener miedo, porque si Hitler invade acá, ya invadió Austria, nos puede invadir a todos, ¿no? Bien, entonces el año 39 la invasión de Polonia va a marcar el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Para que veamos y contrastemos la invasión a Polonia y la invasión a Ámsterdam. ¿Se acuerdan que yo les dije que quién se había mudado a Ámsterdam? Ana Frank y su familia, exacto. El contraste. A Polonia entrando en el medio del campo y a Ámsterdam como una entrada triunfal en la ciudad. Y esto es por lo que yo les comentaba recién, porque la población polaca es eslava, es parte de esas minorías que los nazis buscan exterminar. Y la población holandesa es considerada como similar a la aria, ¿no? Como buena onda, buena amistad, porque no tienen objetivos de exterminarlo, a menos que sean judíos, obvio. Bien, y esto significa que acá volvemos a juntar los contextos de la familia Frank con el contexto alemán. ¿Por qué? Porque las leyes de Nuremberg empiezan a regir acá. Ahora sí, cuando los alemanes nazis te invaden, empiezan a regir las mismas legislaciones que usan ellos. Entonces en este momento, por ejemplo, cambia la vida de los Frank porque Otto no puede ser más el director de PECTA, Margot no puede ir a practicar deportes, no pueden ir a la misma escuela, tienen que ir al liceo judío, ¿sí? Usar medio de transporte, bueno, todo lo que yo les conté, y tienen que usar la estrella de David. Bien. Entonces nos vamos a ir al 12 de junio del 42, es el cumpleaños número 13 de Ana. Y es donde arranca el diario. Ella nos hace como todo un resumen de todo esto que yo les acabo de contar, de por qué están en Ámsterdam, cómo es la vida en Ámsterdam, y cuenta sobre su cumpleaños, si no me desnuco con esto. Cuenta que ella se había levantado, que vio una mesa llena de regalos, pero que ella lo primero que vio y lo que más le gustó fue el diario, porque siempre le había gustado escribir. Como ella no se adaptaba a la escuela tradicional, siempre la castigaban y la mandaban a escribir ensayos. Y ahí descubrió que tenía como un talento. Y además porque ella cuenta que tiene un montón de amigas, pero siente que a la vez no las tiene, porque no puede confiar en ellas para contarle lo que ella quiere escribir ahí, y por eso va a decidir que su diario se va a estructurar en el sentido de carta, ¿no? Como escribirle a Kitty. Es una amiga que se inventa ella para poder contarle todo lo que le pasa. Digo lo de Kitty porque hace un rato me preguntaron quién es Kitty. ¿Existe Kitty? Bueno, Kitty no existe, es ficcional y es imaginación de ella. E inmediatamente después otra de las entradas que sigue va a ser la de la llegada de la carta de convocatoria a los campos de trabajo. Explico brevemente antes de contar esto las diferencias de los campos de concentración y de exterminio. Al campo de concentración se va a trabajar, es trabajo forzado, es trabajo esclavo. Es una vida en condiciones muy duras, las personas viven hacinadas, la vida de salubridad pésima. Y el campo de exterminio, quiero asumir que todos podemos imaginar que implica un campo de exterminio. Así que bueno. Pero además, cuando a Margot le llega la carta,
ellos como que entran en pánico, obviamente, porque todos saben que si se va al campo de trabajo no se vuelve, ¿sí? Por todas estas condiciones de vida tan duras que yo les estoy contando. Entonces Otto las reúne a las chicas y les comenta que había empezado a pensar y habían empezado a llevar muebles y cosas a la casa de atrás de la fábrica, ¿sí? Esta era Opecta, la fábrica donde Otto había trabajado hasta el momento. Si bien él legalmente no podía trabajar, seguía trabajando clandestinamente, y a la compañía le había comprado el marido de Luis, le habían puesto en Easy Company. Bien, llegó ese día donde Otto las levanta a las chicas, les hace ponerse la mayor cantidad de ropa que tienen, y ese es el día que hace su paso a la clandestinidad. Ana tiene que dejar todo su gatito incluso, dejan pistas falsas en la casa donde vivían antes, y se van a vivir acá. Primero llegan ellos cuatro, Otto, Edith, Margot y Ana, pero después se van a sumar los Campbells, que son una familia amiga de ellos. Peter tiene la de las chicas y es tipo el amor de Ana, el primer beso de Ana, ella después dice que sea medio para cosas así. Y Fritz Pfeffer, que no es amigo de ellos, pero Ana cuenta que algo que tenía Otto era que les decía a los protectores, que son ellos cuatro, y grabamos a ellos, que si conocía a alguien en la misma situación, que le dijera que vaya a la casa, que había lugar siempre para uno más, ¿no? Y en ese marco lo conocen a Fritz Pfeffer, que es un odontólogo judío, y lo llevan a la casa y empieza a vivir con ellos. Esta es la fábrica, como les decía, y acá atrás se entra a lo que es el escondite, ¿sí? El escondite es un escondite bastante particular, es un escondite muy cómodo, porque la mayoría de los escondites suelen ser así, en el campo o abajo de un piso, ¿sí? Así que es un escondite muy particular, como lujoso, diría, dentro de lo terrible de la situación, no banalizando, por favor. Y en este sentido, por ejemplo, en este piso de acá va a dormir la familia Frank, en un cuarto duerme Otto y Edith y Margot. Margot había dormido un tiempo con Ana, pero cuando llega Pfeffer comparte el cuarto con Ana. Buenísimo. En este segundo piso va a estar la cocina, el comedor, y ahí va a dormir la familia Van Pels hasta que Peter se pudre de sus papás y decide que se va a dormir a la guardilla, que es básicamente un pasillo donde está la escalera para ir al ático, y bueno, el ático funciona de depósito y es un poco el lugar donde Ana va a tomar aire, donde va a pensar. Y particularmente, parece una estupidez, pero es el único lugar donde la ventana está abierta. El resto de los lugares no hay nada abierto, no hay cortinas gruesas, tremendo. No les hablé de los protectores, que son ellos cuatro, Gis, Victor, Beth y Johannes. Ellos cuatro trabajan con Otto. Pip es la secretaria privada de Otto. Son quienes nos van a ayudar durante su estadía en la clandestinidad en la casa de atrás, ¿sí? Los mantienen económicamente, les llevan la comida, a los chicos les llevan libros para que sigan estudiando. Como están en el medio de la guerra, se usa mucho la educación por correspondencia, así que un poco hacen todo eso. Y guardan el secreto de que ellos están ahí, ¿no? Porque ellos cuatro no son judíos. Y es un peligro. Bien, necesito pasar para allá. 2 años, del 42 al 44, hasta que un día, el 4 de agosto del 44, se dio lugar al operativo que deportó a la familia Frank, Van Pels y Pfeffer a los campos. Este es Silberbauer, es el oficial austríaco que estuvo encargado de esto. Y entre un montón de cosas se preguntarán qué pasó con los protectores. Beth era la más joven y no estaba en ese momento. Johannes y Victor fueron presos. Y Mip se salvó porque es austríaca y le reconoció el acento a Silberbauer. Y por eso él le dijo que la perdonábamos, era mal padre. ¿Y qué pasó con los 8 escondidos? Bueno, antes de ser deportados a los campos se les pide que agarren lo que tienen de valor, que es dinero, joyas, valor económico. Y Ana, obviamente, dijo de valor y diario. Y un policía se lo arrancó y le dijo que no tenía ningún valor. Y fueron deportados ellos a los campos. Acá hay un mapa de todos los campos que hay en Europa. Los naranjas son de concentración, los rojos son de exterminio. Y todos ellos van a empezar en Westerbork, que es un campo de paso, es decir, es un campo donde van y les hacen exámenes físicos para ver qué tan aptos están para
De ahí la familia Frank se va a ir a Auschwitz. Auschwitz es un campo de exterminio, es el más grande de todos, quizás el más famoso, donde solamente van a permanecer Otto y Edith. Margot y Anna van a terminar en Bergen-Belsen. ¿Sí? Bien, acá está un poco el recorrido, ya cierro. ¿Qué pasa? Bueno, Otto va a ser el único sobreviviente, va a lograr ser liberado cuando la Unión Soviética libere el campo de Auschwitz en enero del 45. Edith falleció un par de días antes de la liberación del campo y Margot y Anna murieron en marzo del 45 de tifus, que es una enfermedad que transmite entre altibajos. ¿Por qué la diferencia de él fue liberado en enero y ellas en marzo murieron? Porque la liberación de los campos es muy paulatina, o sea, son etapas que según van llegando los ejércitos a reconquistar todo lo que los nazis habían conquistado. Ellos fueron a otros campos y fallecieron en momentos anteriores, también entre el 44 y el 45. ¿Qué pasó después de esto? Bueno, Otto va a volver a Ámsterdam. Yo les conté que a los campos se iban en trenes y si no se los conté se los estoy contando. Los llevaban en trenes, entonces él iba a las estaciones de tren a ver si alguien sabía algo de Anna y Margot. Él sabía que Edith había fallecido, hasta que alguien le dice que bueno, que fallecieron. Y Otto obviamente estaba devastado, imagínate, que pasó todo eso, que es un campo de exterminio, sobreviviste, tus hijas y tu esposa no, es muy tremendo. Y cuando volvió a la casa estaba Mip, y Mip tuvo como la super idea de guardar los diarios de Anna, por si ellos volvían o si ella volvía, y se los dio a Otto, que está mostrando el tatuaje que les hacían en los campos de exterminio. Y Mip le da los diarios a Otto y le dice que ese era el legado de su hija. Como vieron en el video, Otto tardó un montón en volver a leerlos, o en leerlos directamente, no lo van a leer. Hasta que cuando lo leyó, como vieron en el video, el testimonio propio Otto, se encontró con una Ana que no conocía, que pensaba y tenía como un montón de ideas tan profundas. Y ahí empezó a germinar en él la idea de publicar los diarios y hacer la voluntad de Ana. Ahora después les comento el tema de cómo se le ocurre a ella publicar los diarios. Y se lo envía a familiares y amigos, ellos 4, y dicen que avance, que está muy bueno la idea. Pero imaginen que Europa no tiene ganas de leer el diario que tiene que ver con gente escondida, porque vivieron eso recién hace 2 minutos literalmente, y se les ocurre la idea de llevarlo a Estados Unidos. Publican ahí a través de un par de obras de teatro y de películas, el diario, por decirlo en criollo, la rompe, esa es un super éxito. Y la foto de allá es Otto en el escondite, porque después de la publicación y del éxito del diario la gente le va a pedir que abra el escondite, que quiere ver qué hay. Y él decide que sí, que lo va a abrir, es el actual Museo de Ana Frank en Ámsterdam, y lo hace, pero no está amueblado, está vacío. Ustedes ven las fotos ahí, pero eso es como momentos muy particulares, ¿sí? Si uno va, no va a estar amueblado, porque es un mensaje que Otto quiere dar, que es el vacío que él sintió cuando volvió a ese lugar y no encontró a su familia. Los primeros días del museo incluso, no solo fue de Otto, sino que fueron los predecesores. ¿Y qué fue de Otto después de ese momento? Bueno, se volvió a casar, su esposa también había estado en el campo de concentración, no tuvo más hijos, pero adoptó como hija a su hijastra. Y falleció a los casi 90 años en los años 80. Así una vida bastante larga. Bueno, acá la línea de tiempo. ¿Alguna pregunta, comentario, reflexión, inquietud? ¿Qué son los sellos? Los sellos, creo, bueno, vamos a acercar y leer, eran que son pasaportes falsos que se hacen muchos de los judíos intentando escapar. Que esos sellos también son falsos, que los hacen por eso, creo, no estoy segura. ¿Y la carta de allá? ¿O no sé, postal? Sí, te voy a decir el problema con estas postales. Yo sé que es una carta porque acá dice carta de Manuel y carta de Henry. Esta postal se cayó arriba y literalmente desde que me formé como guía está mi misterio de qué dice. Y nadie se atreve a desatornillarlo y develarnos el misterio.
Así que carta de Manuel. ¿Quién es Manuel? Sí. Una pregunta, ¿cómo logran tener todos estos Objetos. Bien, esto se cuenta un poco al final, pero lo cuento. El museo está como asociado al Museo de Ana Frank, como representante de la América Latina, el Museo de Ámsterdam, y ha venido muchas veces la hijastra de voto y abandonada, y hay personas que donan los objetos con el mantel de la boda. ¿Acá? Que vimos allá. ¿Cómo? ¿Acá vino? Sí, sí. Está arriba, nos está esperando. Pero imagínate, sí. Así que son todos originales y son donaciones de personas que sobreviven. ¿Algo más? Si no, ya nos vamos arriba. Nada más. Estoy terminando la fase. Con ustedes las llaves. Che, me parece que está un poco oxidada. ¿Dónde estamos? ¿De qué creen que habla esta sala? Vale, obviamente mirar lo que hay en las paredes y en distintos lados y tratar de ahí. Es un machete que pueden usar. La puerta de entrada de la casa. No, ¿recordás? Fíjense de qué tema habla esta sala. ¿De la democracia? Bien, de las dos, es correcto. Las dos son correctas. ¿De cómo empezó? ¿De qué dictadura? No, sí. Mira, 1976-1983. Vale, yo dije que varía. Usan los paneles para ayudarse. Dictadura de 1976 a 1983. ¿Saben en qué país? No es en Alemania. acá. ¿Cómo era? De acá. Ah, de Argentina. ¿Escucharon alguna vez hablar sobre la última dictadura? Sí, pero que me acuerdo que ¿Pero escucharon? Sí. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué saben? Vale entre todos, Bien, hubo un golpe de Estado. ¿Todo el mundo sabe lo que es un golpe de Estado? Sí. Arranca el 24 de marzo de 1976 con un golpe de Estado. Se instala un grupo de militares en el poder, no van a estar solos, por eso hablamos de una dictadura cívico-militar, va a haber personas desde la sociedad civil, empresas en la iglesia y en un montón de distintos lados, que también van a ser parte de lo que es la dictadura y por eso hablamos de una dictadura cívico-militar. ¿Qué pasa? Golpe de Estado, se instala en el poder y ¿qué va a pasar del 76 al 83? mucha censura, todo lo social, también de religiones, sí, todo, mucha censura y también desapariciones por manos de gobierno. Bien, excelente. Hablamos de censura, yo era aprovechando para ir contando distintos episodios y después recupero. Censura desde, por ejemplo, quemas de libros, como por ejemplo, habían visto y escucharon abajo que se hizo en el nazismo, también hubo quemas de libros acá. Cuando hablamos de censura, hablamos de personas que tuvieron que escaparse del país porque eran perseguidas, porque tenían miedo de que los desaparezcan. Hablamos de libros que no solo fueron quemados, sino que fueron censurados, y cuando preguntamos qué tipo de libros, va a haber de todo tipo. Algunos, por ejemplo, de matemática, porque hablaban del cubismo, que tiene la palabra Cuba, y en Cuba en ese momento estaba el comunismo, como si fuera esa relación. Muchos libros también infantiles, como Un elefante ocupa mucho espacio, El Eternauta, El Principito, porque hablan sobre imaginar, sobre otro tipo de realidad, sobre cuestionar lo establecido. Todos elementos que claramente no querían que fluyan por la sociedad, porque se quería imponer una orden puntual, una forma de ser. Todo lo que iba por fuera de eso que se quería imponer era completamente censurado. Sean libros, sean canciones, sean películas, sean personas. ¿Qué otras cosas escucharon? ¿O conocen? ¿O les suena? ¿El mundial? El mundial, bien. Vale, yo dije que voy a usar las fotos. No, igual. Tenemos ahí una foto del mundial y después le voy a recuperar la foto ahí arriba donde lo vemos hacia Videla. ¿Escucharon hablar de Videla? Mundial del 78, hablamos de que tanto en el nazismo como en la dictadura hubo distintos usos del deporte como especie de cortina de humo para tapar lo que realmente estaba pasando en la sociedad. En Alemania fueron los Juegos Olímpicos del 36, es la foto que está ahí abajo.
Es súper interesante porque hay un montón de gente que fue secuestrada y estuvo detenida en la ex ESMA, que justo está de casita, no me la mates, que es esa foto que está ahí, que está muy cerca de la cancha de River, que es donde fue en la final, que cuentan que escuchaban los goles. Para que sepan como todo estaba muy relacionado y estaba todo súper cerca, y a pesar de eso la gente no sabía bien. ¿Escucharon hablar de los centros clandestinos? Sí. ¿Conocen alguno? Sí. ¿Él? La mansión, la ex mansión Seré es del barrio, así que... ¿De dónde son? De Cajera a 2 cuadras de ahí. Y pasan cotidianamente ¿no? por ahí. Sí. ¿Y qué pasa cuando Yo pasan como por ahí? todo el Y cuando pasan, conocían desde siempre lo que era. Sí. Sí. Va ahí, Sí, hay como un... hay fotos de La mayoría sí, es vive como ahí toda la vos vida. entrás. Claro, sí. Es como parte de lo cotidiano. Mi generación no, yo que soy del barrio, digo, a los 90 todavía no estaba construido como espacio de memoria, iba a jugar al fútbol, pero no había ninguna referencia muy fija más allá de lo que podías averiguar. Bien, traes algo que me parece súper importante de recuperar, y vos traías antes la imagen de desaparecidos. Todo el mundo sabe qué son quiénes fueron o quiénes son los desaparecidos, qué es un desaparecido. Se los llevaban en muchos casos a centros clandestinos y no se sabe bien qué es lo que pasó. Hablamos también de los bebés apropiados, escuchan hablar, abuelas de Plaza de Mayo. Ah, sí. ¿Qué hacen las abuelas de Plaza de Mayo? ¿Qué reclaman? Que aparezcan a los nietos. ¿Saben cuántos nietos recuperaron su identidad ya? 130. Hace un montón de tiempo que seguimos estacionados en el número 130. Ojalá sigan apareciendo más y más. Es verdad que cada vez es más difícil. Y tiene que ver con algo que me parece que está bueno que trajiste como distintas generaciones. Porque hablamos de que en el 83 termina la dictadura. ¿Saben cómo termina? ¿Qué es lo que pasa? Creo. ¿Qué? No me acuerdo. ¿Qué dijiste? No, creo que sí, pero... Bien, hay elecciones. Los militares que están en el poder van a ir perdiendo cada vez más y más fuerza, la sociedad civil y sobre todo las organizaciones que luchaban por los derechos humanos, entre ellas las abuelas de Plaza de Mayo, van a ir haciendo, y también obviamente el accionar de la sociedad, van a ir haciendo que pierdan poder. La derrota en Malvinas, ya decirlo. La derrota en Malvinas va a ser también algo que tenga peso. Y el 10 de diciembre de 1983 hay elecciones. Raúl Alfonsín asume como presidente electo de manera democrática. Y empieza un proceso de reconstrucción de la democracia. ¿Qué quiere decir? No es que porque hubo elecciones hay democracia, sino que se va a tener que juzgar a quienes perpetraron todas estas persecuciones y estas desapariciones. Se van a empezar juicios, van a tener trabas, los militares van a seguir teniendo poder, va a haber levantamientos, se van a sancionar 2 leyes que van a trabar muchísimo los juicios. No sé si alguna vez escucharon hablar de la ley de audiencia de vida y el punto final. Leyes que establecen un punto límite de tiempo para empezar juicios y que dice que solo se va a poder juzgar a los de menor rango, porque solo obedecían a los de mayor rango, porque los de menor solo obedecían órdenes. Durante muchísimo tiempo no va a haber realmente mucha justicia. Mucha gente va a quedar impune, que debería haber sido juzgada. Con el paso del tiempo se va a sancionar que lo que pasó en la dictadura es un crimen de lesa humanidad. Esto quiere decir que estas 2 leyes no son válidas. Se puede juzgar a todas las personas que fueron parte en distintos rangos de las cadenas y es imprescriptible. Esto quiere decir que si en 500 años alguien quiere arrancar un juicio, puede hacerlo. Y por eso hablamos de un proceso de construcción de democracia. Todo esto fue una lucha. Durante todos esos años siguió habiendo violaciones a los derechos humanos, algunas un poco más institucionales, otras más chiquititas y cotidianas en el día a día. Pero sí es importante decir que los juicios siguen existiendo en el día de hoy, que sigue habiendo personas en el día de hoy que no conocen su verdadera identidad, pero que nosotros y que ustedes como generación hayan crecido sabiendo que ese centro clandestino fue un centro clandestino, ya es un cambio diferente de la generación anterior que no sabía bien qué era. O quizás no preguntaba, o quizás no se contaba, y es un cambio súper chiquito, pero que hace una gran diferencia. Nosotras tenemos esta sala en este museo, por un lado lo fui haciendo porque entendemos que hay un montón de mecanismos y procedimientos que se hicieron en el nazismo y se ven reflejados en distintas dictaduras, entre ellas la nuestra, pero no fue la única, y entender estas pequeñas similitudes en muchos casos es importante para generar alertas tempranas y evitar que vuelva a pasar, pero también porque somos un museo que habla en realidad sobre derechos humanos. Si bien somos un museo que habla sobre la historia, nos interesan los derechos humanos y lo que se puede hacer hoy en día.
y volver a traer que hubo una dictadura y que hay un montón de cosas por construir y que hoy en día hay mucho por hacer y como jóvenes son parte de esa lucha del día a día, nos parece súper importantes. Es súper importante que sepan que sigue habiendo un montón de personas que no conocen su identidad, que quizás están entre nosotros, quizás más cercanas o menos cercanas, que los juicios siguen existiendo y que la democracia es algo con lo que nacimos, pero que igual se construye todos los días, no hay que darla por sentada. Y en cada una de nuestras acciones esto se puede cambiar y se construye. Y por eso es que es importante para nosotros tener esta sala, para también poder reivindicar nuestro lugar como jóvenes en las luchas de hoy en día y poder decidir qué lugar queremos tomar. ¿Se entiende más o menos? Sí. Fue cortito, pero creo que agarré un poco de todo. Sí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bien, vamos todos. Lo que tenemos acá es una foto panorámica en la que nos permite ver tanto la fábrica como la casa de atrás o el escondite o el anexo, que es esto que tenemos acá en verde. Y esta foto en realidad lo más importante que nos deja ver es que el patio central de esta manzana tenía un árbol. Este árbol se llama castaño, es el tipo de árbol, y va a tener dos funciones principales y muy importantes. En primer lugar, no le va a dejar a ningún vecino tener una vista directa hacia el escondite, por lo que los va a esconder un poquito más y va a hacer que estén un poco más seguros. Y por otro lado, va a ser el único contacto que estos 8 escondidos van a tener con la vida, con el afuera, con la naturaleza, durante estos 25 meses en los que van a estar escondidos. Es a través de este castaño que van a ver el paso del tiempo, las estaciones, si hace frío, cuando está florecido, cuando se le caen las hojas. Y mucha de la esperanza que en la mayoría de los momentos Ana transmite en su diario es gracias a este castaño. Y por eso es que es tan importante. Lo va a ver desde la ventana del tercer piso, que es la única ventana que no estaba tapada. Todo el resto de las ventanas van a estar tapadas. ¿Dudas hasta acá? Acá tenemos una foto de cada uno de los 8 escondidos. Siempre está bueno y es importante recuperar sus caras y sus nombres y entender que eran personas con identidades. Y esta es una foto que para mí es súper linda y súper importante. Es una foto de Otto junto a 4 de sus 6 protectores. Y es una foto después de que termina la guerra. Entonces es importante por un lado porque nos muestra y nos enseña que ellos 4 sobrevivieron, cosa que podría no haber sido así, pero también porque estas 4 personas, una vez que termina la guerra, van a seguir posicionándose en este lugar de protectores. Ellos van a acompañar a Otto al momento de publicar el diario, ellos van a acompañar a Otto al momento de abrir el escondite y la fábrica como un museo, de hecho van a ser sus primeros días y van a seguir estando ahí para él. Y en una entrevista MIP va a ser de la que más material audiovisual tenemos, porque ella va a vivir hasta los 100 años, fallece en el 2010. Entonces hay muchas entrevistas de ella y sobre todo más de grande, y son muy tiernas. Y el entrevistador le pregunta por qué había ayudado, por qué decidió arriesgarse, por qué si podría haber seguido con su vida normal decidió hacer algo. Y ella dice que se dio cuenta de que había alguien que estaba necesitando ayuda y ella tenía las herramientas y la posibilidad de poder ayudar. Entonces no lo dudó ni un segundo. Ella como persona tenía el deber de ayudar y tenía las herramientas para poder hacerlo. Y para mí es importante que nos preguntemos, viniendo para hoy en día, cuántas veces, y sacando las distancias y claramente sin poner nuestra vida en riesgo, tenemos la posibilidad de ayudar y cuántas veces realmente lo hacemos, ¿no? Y quizás a mí me gusta y me parece interesante aprender de lo que ellos hicieron sin poner nuestra vida en riesgo y entender que podríamos ser protectores muchas veces más de los que realmente nos posicionamos en ese lugar. Me parece que está bueno llevar. Lo que tenemos acá sería la entrada al escondite. Y ahora sí, voy a pedir un segundo las fotos de abajo. Sí. ¿Qué tenemos? La cama y la cocina. La cocina, la bici y la habitación de Peter sería el baño y ahora vamos a ir a la habitación de Ana. De vuelta es una reconstrucción escenográfica, en realidad había 3 pisos. Y lo importante quizás es que esta ventana no estaba, acuérdense que todas las ventanas estaban tapadas, entonces nos deja tener ruido y aire de afuera y luz, pero en realidad no estaba. Y vieron, y fíjense que al caminar, y eso que estamos en un montón de silencio, se escucha, cada uno de nuestros pasos se escucha, fíjense cómo se escucha el video que está afuera, y si nosotros adentro podemos escuchar hacia afuera, de afuera también se nos puede escuchar a nosotros. Y esa es la misma lógica que pasaba cuando ellos estaban escondidos. Recuerden que todas las personas que estaban en la fábrica, salvo los protectores, no sabían nada, ni del escondite ni de los escondidos. Y eso se tenía que quedar así. Por eso es que van a tener que estar todo el tiempo tan quietos, tan callados, tanto tiempo en silencio, o susurrando así bajito. Y ahí es donde entendemos cómo los juegos de mesa, o tener tantos libros, o sobre todo el diario para Ana, cobran tanto sentido y tanta importancia.
Piensen todo el tiempo en el que Ana va a tener que estar callada y en silencio, y todo lo que entonces ella va a poder contar solo y únicamente en el diario. Y por eso es que es tan importante. Para Ana va a ser una especie de resistencia, una especie de poder seguir adelante, y va a ser un lugar en el que no solo criticar al mundo, sino también poder ver lo positivo y seguir adelante. ¿Algún objeto que les llame la atención? Las imágenes. Sí, esto es para hacer carne explicadas. sí, eso es simplemente un objeto de época. No es que tenía, o sea, sí, si quieren les puedo contar que al estar escondidos no existía desechar comida o desechar algo, todo era reutilizado, entonces incluso las cáscaras de la papa, que la mayoría de las veces no la comemos, la pelamos y ya, la usaban en la sopa o en distintos elementos. Con la misma lógica, ahí hay cajones de verduras o de frutas, y dejó de haber verduras o frutas y se vuelve una biblioteca. Como con esa lógica todo tenía un propósito, y si no servía con el propósito original, lo reutilizamos. Sí, además hacer la menos basura posible, ¿no? Exacto. Porque hay que sacarla y No la sacaban, sino que la quemaban Claro. a partir o a través de esa salamandra, que es una especie de estufa, y eso lo hacían durante el día para que el humo que producía quemar la basura se camuflara con el humo de la fábrica. Me sirve que me hayan señalado las imágenes. Voy a aprovechar para que pasemos por acá. Adelante, bienvenidos. Sería la habitación de Ana. Donde están los silloncitos, en realidad tendríamos una segunda cama. Y fíjense como ahí todavía se ven más imágenes en las paredes. Cuarto oscuro. Espera que voy arreglando la Pasen un poquito más porque así están todos. Bien. Mientras van mirando y se van acercando. Bien, pueden entrar un poquitito más. Aprovecho para contarles un poco de las imágenes en las paredes. Ana y también Peter y Margot, como la mayoría de las personas, también de nuestra edad hoy en día y en distintos momentos, van a querer decorar el espacio para sentirse lo más en casa posible. Y por eso van a llenar las paredes de fotos, imágenes, pósters, de elementos con los que se sentían identificados o que les gustaban. Y eso también refleja muchísimo su interés a lo largo del tiempo. Por eso vamos a ver fotos de cine, de teatro, de actrices, y también esa revista ahí que tenemos arriba de la cama, porque cuando ella entra al escondite a los 13 le interesaba mucho esa temática. También hay obras o fotos de arte y de la naturaleza, porque después se interesa un poco más por eso. Y hacia los 15 se empieza a interesar más por lo que es la escritura y el periodismo. Y ahí es donde también el diario pasa a tener otro sentido, y cuando ella también lo quiere publicar. Me parece importante también volver a traer esto de querer hacer del escondite lo más su casa posible, porque en un contexto de tanta deshumanización y donde todo se prestaba para deshumanizar, que ellos estén acá escondidos y puedan tratar de hacer que el espacio sea lo más su casa, muestra que también una práctica de resistencia. Ellos estando acá van a tratar de ser lo más humanos posibles, a pesar de que todo a su alrededor trataba de deshumanizarlos. Por eso es importante que van a estar acá, van a sentarse a cocinar, van a sentarse a comer, como claramente una familia de 8, sí, eran 2 familias diferentes y hubo un octavo escondido. Pero son prácticas que quizás parecen chiquititas y hoy en día quizás no parece que hagan una diferencia, pero es lo que los seguía haciendo humanos. Y eso es súper importante, ¿sí? Volver a recuperar eso y entender que eso también es una forma de resistir frente a todo lo que estaba pasando. ¿Alguna duda? Una pregunta. Sí. Las puertas eran así, ¿no? Sí. Fíjense, y ahora vamos saliendo, la diferencia entre la luz, el espacio, el aire y nuestra sensación de encierro en esta habitación, que es lo más similar a lo que realmente pasaba, y el espacio de afuera donde tenemos esta ventana que en realidad no existía. Sí. Esto es más similar a lo que ellos sentían en todos los espacios y en el... Espérenme acá. Era incómodo. Dani, estamos cruzando la calle. Claro, no.
Esto me da Robin vibes. Cuento que yo era el organista en el momento que sucede el crimen de los padres seminaristas. 3 sacerdotes y 2 seminaristas en esta iglesia en el año 1976, el 4 de junio, fueron asesinados. Esto fue el domingo 4 de julio a la madrugada, ocurrió el hecho. Y yo venía para las misas. La primera misa empezaba a las 8 de la mañana, así que 7:30 ya uno de los sacerdotes del Padre Bien abría la iglesia y se sentaba a rezar. Yo ese día, sabiendo que 7:30 ya estaba abierto, llegué un poquito más temprano, vi la iglesia cerrada y dije, bueno, debe ser una cuestión de 5 minutitos y ya van a abrir, quedando con el frío ahí en esa puerta, por la que ustedes entraron a la iglesia, por esas puertitas salían los sacerdotes y venían a abrir la iglesia. Sigo esperando, se acerca la hora de la misa, qué raro, que nadie más, por eso habrá quedado dormidos. Empiezo a ver las habitaciones, porque los dormitorios están en el primer piso de la casa, y las habitaciones había luces. Bueno, sí, luces deben estar levantadas. Pero claro, ahora se acercaba la hora de la misa, la gente se acercaba, mucho frío, hacía mucho frío. La gente se agrupaba en las puertas, decía, ¿qué pasa? La iglesia está cerrada. Se habían quedado dormidos, será cuestión de 5 minutos. Ya cuando se acerca más la hora de la misa, empiezo a mirar, no había tantas rejas como ahora, y doy cuenta por un salón que después lo van a ver, lo van a congregar. Y abrí la ventanita, la persiana estaba abierta, y yo le digo a una persona, si yo me meto por la ventana, esta que está abierta, me ayudan a entrar, porque es muy chiquitita. Y así hicimos, me metí la mitad del cuerpo, que me ayudaron a meter los pies, y ahí estaba dentro de la casa. Ahí algunas luces estaban encendidas, la estufa de un pasillo de la casa estaba encendida, pero ¿qué hice yo? Me apuré, como yo conocía el movimiento, busqué la llave de la iglesia, busqué la llave del sagrario, busqué la llave de la casa, y entonces vine a abrir la iglesia como de todo como para la misa. Hice entrar la gente, estaba muerto de frío. Ella miró y la hora, ve todo el cáliz, el vino, todo para la misa. Digo, no, pero ya es más de las 8, ¿qué pasó? Y ahí empecé a pensar, esto lo tengo que apagar, rompería. Bueno, entonces empecé a pensar, la estufa, yo vi la estufa encendida, entonces habrá quedado dormido por la llave, empecé a asustar. Entonces voy, ¿qué puede ser? Entro a la casa, ya entro con la llave, porque yo tenía la llave, empiezo a llamar, no pone nadie, la única que estaba la perrita, que me miraba de la otra punta de la casa, de la cocina, y
colchones tirados por el piso, libros y papel, toda la casa, todo revuelto, escrita, la alfombra escrita, la alfombra pasea hacia por repartir mentes vírgenes. Estos curas son del movimiento del tercer mundo, todas insultos. No entendía nada, yo no entendía nada, absolutamente nada. Leía y no comprendía lo que leía hasta que llegó a la habitación donde ellos estaban, en la habitación de la comunidad, estaban los 5 asesinados. Entonces, yo pensé que estaba soñando. Yo voy a resumir esto, yo digo, esto no es cierto, yo estoy soñando. Esto es una pesadilla que va a pasar. Trato de reponerme, miro otra vez. Doy media vuelta, bajo la escalera y la cabeza un torbellino. Mi cabeza un torbellino. No puede ser, puede ser. Entre terror y bajar las revoluciones para ver cómo, si podía ordenar mi cabeza, cómo podía sentir. Llego a la puerta de calle, porque abro la puerta de calle, estaba toda la gente que dice, ¿qué pasa? Y entonces le digo a una señora, mira, acompañame, porque me parece que los asaltaron. Digo, si yo digo lo que vi, que se arma un despione acá, es un desastre, ¿cómo voy a decir que los vi muertos? Aparte, yo todavía tenía una esperanza de que eso no fuera un sueño, entonces le digo a una señora, acompañame, que me parece que los asaltaron. Entonces, llego una señora, la hago entrar, yo me apuro, subo, miro otra vez y veo que es cierto. Entonces lo único que quería hacer a la señora, que es una señora mayor, Celia, le digo, no, Celia, no subas, nos asaltaron. ¿Cómo? Nos asaltaron, partimos, vamos a la policía. La saqué de las personas que más acá y nos fuimos a la comisaría y hicimos parte de lo que había ocurrido acá en la Capote. Esto es muy larga la historia. Después tuve que convencer a la comisaría 37 que viniera, rodear la manzana, que entraran a la casa, hasta que tomaron el lugar como un lugar, según ellos decían, la casa que estaba tomada, empezaron a gritar, policías, y empezaron todos los trámites de la justicia. Después nos llegaron para reconocerlo. Ahora, toda esta historia que les ubico eran mis 16 años que deben ser regaladas con ustedes, ¿no? Y con el cariño que yo tenía por los 3 sacerdotes, los seminaristas también, pero yo tenía mucho trato con los 3 sacerdotes, porque los conocía desde chico, sobre todo el padre líder, el padre Foucault, el padre Finicio después.
tenían cada uno un pensamiento político libre, cada uno pensaba diferente al otro. Eso es cierto. Pero el padre Kelly, por ejemplo, por eso traigo esto, no hablaba más que de Jesús y de su evangelio. No le interesaba la política. Hace poco el padre Rodolfo Caparosa, que fue uno de los sacerdotes que se salvó, porque de esta matanza hubo gente que se salvó. ¿Cómo se salvó? Porque esa noche, el sábado de la noche, fueron al cine. Emilio, que fue uno de los asesinados, Salvador y Rodolfo, que también vivía en la casa parroquial. Y Rodolfo, por una situación particular, volvió del cine a su casa paterna, entonces por eso decimos se salvó. Esta historia es larga, ¿verdad? Y le estaba diciendo que, claro, el padre Olveira en este programa de televisión, para justificar, por algo los habrán matado, por un compromiso sociopolítico. La verdad que no. Si yo tengo que decir, yo, Orlando Sabino, no hablaba de política en las misas. Hablaba de Jesús y de su evangelio. A alguien lo hacía con mucha vehemencia, a alguien le caía mal. Bueno, eso sí, porque la palabra de Dios, decía el padre Dufo, que es otro de los asesinados, que iba a decir ese domingo porque la sentiría, la palabra de Dios a veces incomoda, es una palabra que interpela, incomoda, y por eso algunos profetas los matan. Solamente les quiero decir que en ese púlpito estuvo el cardenal Bergoglio, cuando era cardenal de acá, del actual Papa, cuando era cardenal, en el 25 aniversario, creo que dijo él. Y dio testimonio porque el cardenal Bergoglio era confesor del padre Kelly, confesor y director espiritual. Y él dijo en ese púlpito que el padre Kelly solo pensaba en Dios, que él lo conocía bien, que podía dar testimonio del padre Kelly porque fue su confesor hasta su muerte, y que solo pensaba en Dios. Bueno, nada menos que el Papa, ¿no? Después el actual Papa haya dicho esas palabras, qué importante que es. ¿Por qué los mataron? Evidentemente la palabra de Dios a veces molesta, como decía el padre Rufo, interpela. Y algo de lo que dijeron, el padre Kelly había hecho un comentario, porque en aquella época empezaba a desaparecer gente y los muebles de esas casas de la gente que desaparecía se vendían en remates. Y al padre Kelly le había llegado a sus oídos que gente de la comunidad compraba muebles en esos remates. Entonces, un día en una misa hizo un comentario diciendo, me ha llegado, como diciendo, me llegó el comentario de que gente de la comunidad compra los muebles de la gente que está desapareciendo, no le parecía bien. Dice, esa gente dejaría de ser oveja del rebaño para convertirse en cucaracha. Poco fuerte, poco fuerte. Tampoco con la seguridad de quién era el que compraba y que no compraba, había llegado ese comentario. Y el padre Kelly hizo otro comentario que decía, si eso es cierto y es así, la verdad que dejaría de ser oveja para convertirse en cucaracha. Bueno, esto es un poco la historia. ¿Ustedes me quieren hacer alguna pregunta? Se presume que fueron las Fuerzas Armadas. En el diario La Nación del día siguiente salió que fuerzas subversivas mataron a los padres palotíos los guerrilleros. Lo que demuestra, no solo demuestra que no tienen patria, sino que tampoco tienen Dios. Eso salió como diciendo, así la gente piensa que los mató la guerrilla. ¿Entendés? El que tenía un compromiso sociopolítico, a lo mejor, era uno de ellos que se llamaba el seminarista Emilio Barletti. Él sí tenía una preocupación por la política, que no es malo tener preocupación
bueno tener preocupación por la política, tener una idea y tener una inclinación. Él sí, y tal vez había pensado y había discernido no seguir con los palotinos, porque los palotinos le habían dicho, mirá, si vos vas a seguir con esta idea de la política, tenés que optar, o seguís con nosotros o te tenés que retirar. Como diciendo, bueno, tenés que optar, viste que en la vida a veces tenés que elegir una cosa o la otra. Y él había dicho, bueno, no, sí, mi compromiso es un poquito también con la política, voy a optar por dejar la casa, con mucha pena. Acá el padre Kelly hace una página, el 1 de julio, o sea, pocos días antes del crimen, escribe en su diario algo que yo le pido a Silvina, que después cuando están allá en el colegio algún día lo lean, les va a interesar mucho. Escribe, ¿por qué? Porque se decía en el barrio se decía que el padre Kelly era comunista. Eso cuando llegó a sus oídos le hizo muy mal, le hizo tan mal que lo hizo hasta llorar y lo hizo escribir. El 1 de julio dice, he tenido una de las más profundas experiencias en la oración. Durante la mañana me di cuenta de la gravedad de la calumnia que está circulando acerca de mí. A lo largo de la noche he estado rezando por eso, después les pido que lo lean esto, porque esto que escribe el padre Kelly el 1 de julio está inspirado solamente por Dios. Solamente Jesús puede haber inspirado al padre Kelly a escribir esto, que es todo cierto, porque yo vi el manuscrito de esto, que eran cuadernitos que él escribía toda su vida y sus experiencias, donde explica que sí, que siente miedo que lo maten por esa calumnia. Él dice que el padre Kelly es comunista, era una calumnia. Calumnia quiere decir algo falso sobre uno para perjudicarlo. Eso significa una calumnia. Y él, eso le había caído muy mal que gente de la parroquia pensara eso de él. Y con mucha pena entrega la vida porque él dice, me van a matar. Porque en aquel momento ser comunista era lo mismo que estar condenado a muerte, porque te agarraban y te mataban. Entonces él presiente eso y dice, bueno, yo entrego mi vida, la entrego. Los que me matan se van a arrepentir, pero yo la entrego y sé que pertenezco al Señor, me he dado cuenta a quién pertenece mi vida. Todo eso lo dice acá, pertenece al Señor y va a ser cuando el Señor quiera y no cuando otros quieran. Es una oración muy especial y muy conmovedora. Ustedes que estuvieron viendo lo de Ana Frank, yo creo que esto les va a conmover, no sé si tanto más, porque esto es cierto, 100%. Acá no hay ninguna letra cambiada, dice, bueno, le agrego esto y le agrego lo otro. Bueno, simplemente la alegría de encontrarnos, ojalá tengamos más encuentros de estos, para hablar de esto que es de ustedes también, porque ustedes están en un colegio palotino. En esa capilla se está acondicionando para poner la alfombra, después se asoman y ven. Vamos a poner la alfombra que hoy no van a poder ver, pero en otra oportunidad sí, es donde está agujereada por las balas y ellos murieron sobre esa alfombra está en un lugar que hoy no podemos acceder porque el cura se olvidó, y no tenemos la llave, pero esa alfombra va a ser como reliquia, se va a colocar en esa capilla, así que si ustedes vienen, seguramente ya el año que viene, después del 4 de julio se va a colocar esa alfombra y esa capilla va a estar dedicada a ellos. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen. Deben tener hambre los chicos. ¿Tienen hambre ya? Bueno, ¿es interesante o no? Entre la congregación de los palotinos, que es donde ustedes también pertenecen, y ustedes les comunico que también son palotinos por pertenecer a un colegio palotino, son palotinos. Y San Vicente Paloti decía que todos los bautizados tienen su misión, así que ustedes, cada uno de ustedes tienen la suya. Bueno,
conocieran un poco más. A disposición de ustedes para cualquier... Hago un videoblog, boludo. Alguien me toca la cara. ¡Espérenle! Hago un videoblog. Algo gangoso. Agua panza y caralho. Hay una cosa que te diga, bueno, pasó esto y esto y esto, y otra que te diga, yo